estaba hablando con Andrés ahorita del parecido con Willem Dafoe. Sí, él es Willem Dafoe. Vamos, Alejandro Marín Ustedes Dafoe. de que me conoce siempre es que me ve y dice, uy, es Willem Dafoe. Willem Dafoe. Sí, sí. Come on. Así solo le falta la escena de Platoon. Uy. Willem Dafoe. Oiga, y estamos hablando de Sí. Wild at Heart. Sí. Qué rebobinada de película tan pero literal. David Lynch nos entrega esa masterpiece. Masterpiece de David Lynch. O sea, wow, que es como un laberinto así, inspirado en James Joyce, de un Ulises moderno, fanático de Elvis Presley, que persigue a su chica a través de dos canciones. O sea, Las dos antítesis, además. sí, claro. La una es Love Me Tender y Y la otra es Be Mean to Me, pero Love Me. Sea la más cruel y todo, maltráteme, o sea, me dejo pegar de usted, pero ámeme, que es de Elvis Presley, ¿no? O sea, Claro. Be Mean, pero But Love Me. Ese es las dos canciones opuestas en una sola canción a través de un viaje odiseico de esta pareja que se encuentran en el Mort de los años 80, que tenía pura pasión, o sea, no había nada que leer en el celular mientras estaba en la cama después de, o sea, no era, es cierto, sí. sí, no era Cigarri James y mirando para el techo, No. o sea, Cigarri James. Oiga, pero ¿y usted en qué momento se metió en Lynch? ¿Se acuerda? El momento en que vio algo de Lynch. Sí, la primera película de David Lynch que yo vi en mi vida fue Blue Velvet. Es que la tiene muy clara. Uf, es que Lynch es muy icónico, Uy, ¿no? sí, no, o sea, que es con la canción esta de ella vestía de terciopelo azul, que era la canción de que tanto se le parte a uno el corazón, ¿no? Que era, también había un simbolismo ahí con el ruiseñor y la rosa Ese tiene ese modo, ¿no? A ese le gustan esas historias como medio sí. fabulosas, ¿no? Claro, y era ver al ruiseñor y la rosa hiriéndose el corazón, o sea, era una historia. Isabela Rossellini es el papel de esta chica que de alguna manera es como una imagen que uno no sabe quién está ahí, ¿no? El ruiseñor, el Nightingale, que tiene el corazón partido en el poema de... es que es tantas ¿De cosas que Wilde? tiene. De Wilde, de Oscar Wilde. Mm. Y es una historia de detectives, o sea, mezcla de todo. David Lynch es un viajero por la mente impresionante, que Mulholland Drive es espectacular. Yo me acuerdo, tengo una anécdota con Rodrigo Triana, el hijo de Jorge Alín, viendo que yo vi Mulholland Drive al mismo tiempo que Rodrigo Triana en el cine junto a Jorge Elías Triana, y cuando salimos del teatro, los dos fuimos al baño a sacar la gaseosa, ¿sí o no? Entonces, esos momentos donde una persona que uno admira está orinando al lado de uno. Entonces yo, gran admirador de Rodrigo Triana, y le digo, wow, lo que hay que entender de esta película, Mulholland Drive. Y me dice Rodrigo Triana algo que me quedó sellado, me dijo, es que no hay nada que entenderle a Lynch, solo góceselo. No hay nada que entenderle. Y yo, ay, gracias, Rodrigo. Porque es que después de que hizo Mulholland, ese man, o yo no sé si no pudo haber sido antes, no, antes de hacer Mulholland, yo no sé si usted se acuerda de una película de él que se llama Boxing Helena. No, esa sí no la vi. Esa sí. Creo que es la peor película de Lynch y es esta historia, yo no sé la obsesión de Lynch con las divas, ¿no? Y con las musas. Sí, es una cosa casi. Ay, Siempre saca a Naomi, a Isabela, siempre tiene a Laura, todas estas figuras importantes. Y en esa peli, este hombre también tiene una canción muy grande de Tears for Fears que se llama Woman in Chains. Es claro. la escena principal, así como pasa en la escena que me mostró hace un rato, Sí. es una escena musicalizada por Tears for Fears, Woman in Chains. Ella se está quitando la ropa y su stalker está subido en un árbol con unos binoculares viéndola de lejos y está sonando la canción. Y es bien aterrorizante la trama porque el tipo es un multimillonario obsesionado con esa chica al frente, en la mansión de al frente. Claro. Y tiene una colección de bustos. Y a la chica la atropella un carro. Y el hombre Wow. convierte a la mujer en
un busto humano. Es una cosa bien, es bien Uy, como el perfume de este Sorkin, de Susskind. de Susskind y la ventana indiscreta de Hitchcock. Sí, sí, sí. Uy, quieto, toca chequear la película. Sí, eso, lo que venga de Lynch, eso como me dijo Rodrigo Triana, góceselo, góceselo. Y usted como que miraba alrededor y decía, no, pero ustedes están muy jóvenes y no. Sí, no, estos muchachos están jóvenes ahí. Sí. Es que Godzilla Minus One. Godzilla Minus One y ¿cuál es la otra que está ahorita? El clásico que de televisión lo volvieron película, Fall Guy, Profesión Peligro. Claro, ¿cómo era que se llamaba el personaje el que... Ese era... no, Uy, no, bueno. Lee Majors. Lee Majors era el actor. El actor, y era doble de acción, y entonces, pero en sus horas libres usaba sus habilidades como doble de acción para resolver crímenes. En esa época se pusieron muy de moda las historias, en los 80, estamos hablando finales de los 70, comienzos de los 80, las historias que nos enlataban, recuerda que eso lo llamaban enlatados. Sí, claro. Eran todas historias de cazadores de recompensas. Cazadores de recompensas. Bounty Hunters. Sí, era la historia del sheriff, porque estamos viendo western desde hace rato. O sea, Dragon Ball Z es un western. O sea, no puede ser. Claro, Dragon Ball Z siempre está. Ahora vas a ver. Señor Piccolo, haga algo. Voy a matar a Goku. Y está el duelo ahí. Oh, no, tiene tanto. Y siempre está el duelo, ¿no? El duelo entre dos seres poderosos. Que eso es Clint Eastwood con Morricone. Usted en esa carrera y en esa trayectoria, ¿cuántas voces ha hecho para cine, para televisión, para otros personajes? No, yo he hecho, por ejemplo, mi carrera como doblador empezó cuando yo trabajaba con la gente de Conexión Creativa, Hernán Sajek, que hacían que hagan el siguiente programa con Martín y Santiago. Ok. Sí, O sea, usted estuvo ahí en ese primer elenco. No, yo vengo después. Cuando se acaba el siguiente programa en animación, dibujos animados, yo entro allá a hacer animados Betty la Fea. Betty la Fea en dibujos animados. Entonces, las voces de Betty y la voz de Don Armando y Betty de niños, los hacían dos actores niños. Pero el resto de voces era yo. Entonces, yo hacía las voces de Betty la Fea en dibujos animados. ¿Pero usted hizo algo en City también? También, Taro y Fobio. Taro y Fobio, que era un personaje animado, que era la época donde uno podía jugar con el teléfono de la casa, manejar un muñequito en televisión en tiempo real. Me acuerdo. O sea, 2 para arriba, o sea, 6 para abajo, 4 para un lado, 3 para un lado y 5 y 6 para el otro. Entonces uno movía el muñeco y yo era Fobio, el malo. Claro. Era con Salma Osejo. Salma Osejo, que era nuestra vedette de City TV, nuestra vedette, nuestra fabulous diva, fabulous. Y entonces eran los dos monstruos ahí, el otro monstruo lo hacía Julio César Pérez y gozamos duramos varias temporadas. ¿Cómo consiguió ese papel y cuánto tiempo estuvo al aire Taro y Fobio? Taro y Fobio creo que estuvo como 1 año y medio al aire. 1 año y medio al aire. Ese me lo consiguió Vicente Casas, que es un amigo mío. Claro. Quien estuvo al frente de ese proyecto de City y... Claro, con McAllister. Claro. Con McAllister, y entonces éramos como compadres de rumbas. O sea, rumba que yo me encontraba a Julio Correal, a Vicente Casas, ¿sí? ¿A usted? Ya quisiera yo haber sido tan cool. O sea, todo eso, ¿no? ¿Sí o no? Usted ya estaba en otra liga, Andrés. No, cinema, gótica. Sí, gótica. Usted ya estaba en otra liga. Usted venía de la Mega. Yo venía de la Mega. No. Yo era digamos así, el que hacía contenido creativo por las mañanas en la Mega, en el programa El Mañanero. Entonces yo hacía telenovelas mordaces, crueles y sin sentido. Y eso le gustó a la gente. Entonces, wow. Entonces, porque yo venía de una actividad extracurricular en las universidades que era contar cuentos. Yo siempre fui contador de cuentos. Soy contador de cuentos. Me reclamo mi derecho a ser cuentero. Entonces, y hacía muchas cosas y terminé gracias a que en el Camp Cajuyalí yo hice reír a muchos niños adolescentes. Uno de esos niños adolescentes terminó siendo amigo de Alejandro Villalobos, y Alejandro Villalobos le dice: oiga, ¿usted no tiene a alguien como chistoso para competirle a Santiago Moure y a De Francisco? Y a De Francisco en Radioactiva? Y un pelado dijo: sí, yo conozco un man que es chistoso, que estuvo en el Camp Cajuyalí, que estaba contando cuentos re chistoso, a lo bien. Entonces, tráigalo.
tráigalo. Y pasé el casting. Me acuerdo que el casting que pasé en la Mega, que fue un día de septiembre del 1996, todavía me acuerdo, día de septiembre de 1996, yo estaba flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Citando a este cantautor mexicano. Y ahí entonces Juan Villalobos dijo, no, hágame reír ahí al aire, tú, pero hágame reír a que prendía micrófonos al aire y nos fuimos al suéltelo. aire. Y aquí estoy con Andrés López. Y yo le hice La Persiana Americana en merengue. O sea, yo fusioné a Gustavo Cerati con Wilfrido Vargas. Y esa fusión, que ahorita sería algo normal, eso fue mi momento viral. ¿Y cómo lo logró? No, ¿Cómo no. fusionó es decir, cómo funcionó al aire ese beat? Claro, porque yo contaba cuentos en la universidad de lo que eran nuestras rumbas y cómo eran los pasos para un rumbeo. Y entonces, y yo usaba música que yo creaba propia. O sea, yo hacía música fusionando cosas. Entonces, por ejemplo, hacía La Ciudad de la Furia en vallenato. O sea, o hacía La Persiana Americana en merengue. O sea, ¿Cómo sonaba? o sea, decir, primero que todo hay que ¿usted entender... llevaba la música o qué? No, con mi voz. ¿Con la voz lo hacía? Claro, porque yo nunca tuve presupuesto para instrumentos musicales, entonces mi voz, y no había presupuesto para autotune. Autotune. Entonces no había, sí, no sé. Entonces no había presupuesto para nada de eso, entonces todo me tocaba a mí. Entonces yo siempre fui coleccionista de sonidos. Entonces yo decía, ¿cómo es el sonido del merengue? Entonces yo me di cuenta que eran cum, kichichi, kichichi, cututuru, cututum. Que eso lo digo en uno de mis shows de comedia en Frutica Picada y en Me Pido la Ventana. Dice, cum, kichichi, kichichi, cututuru, cututum, que es cum, cututuru, cututum, cututuru, cututum, cututuru, cututum. Ya eso es pura fiesta, garaje en Barrio Normandía, Modelia, y Multicentro, Niza 8. Ya está ahí. Cum, en esa época la gente no tenía camisetas de Millonarios ni de Santa Fe, sino teníamos chaquetas, ¿sí? Reeboks blancas o negras, pantalón abombado tipo Chameleon. Y uno trataba de vestirse como fuera y llegaba a esas rumbas y con el peinado como con medio look Robert Smith y llegaba a levantar. Sí, entonces a levantar. Entonces, sí, Rick Astley era Never Gonna Give You Up. Esa era la pinta que tenía uno en esa época. ¿Y le funcionó? Villalobos murió de la risa ahí y duré trabajando 5 años. 5 años trabajando en la Mega. En las mañanas haciendo Kate y mi Andy, que era Trátame Suavemente, que era basada en una canción de Gustavo Cerati, la de cuando Gustavo Cerati se está mirando al techo de una almohada y le dice a la hembra, uy, tráteme suavemente, como Nicolas Cage a Laura Dern en Wild at Heart. Quiero que o sea, uff, quieto. Oiga, 5 años en el Mañanero haciendo... Sí, contando cuentos. Ok. Haciendo cuentos, siendo chistoso. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba cómo armaban el Mañanero? Porque usted me decía que ustedes llegaron a competirle a Moure y a De Francisco. Sí. Pero cuando uno hace historia y se sienta a conversar con, no sé, un Tito López, que estaba al frente de la dirección de las musicales en Radioactiva y en Caracol. Sí. Tito recuerda que la tele fracasó. O sea, el fracaso fue rotundo de Moure y de Francisco en radio. Y usted... Claro. Lo que pasa es que a mí siempre me encantó Martín de Francisco y Santiago Moure. Me pareció que es una narrativa necesaria y cambió muchas cosas. Pero dicen mucho, volviendo a la pregunta, que el éxito de Moure y de Francisco fue de Guerra. ¿Cómo es que llama? El Rafael Guerra, Rafa Guerra. Creo que sí, un libretista de ellos. Sí. Usted, cuando usted entró al Mañanero, ¿entró a libretear también? Claro, porque yo me entrené primero como libretista, porque como soy cuentero me tocaba crear mis propios cuentos. Yo siempre creé mis propios cuentos y yo estaba entrenado en escribir. O sea, eso yo siempre he escrito lo mío. Y es una disciplina, ¿no? O sea, sentarse a escribir, y lo que salga a la mente, a tener diarios de campo y anotar y grabar. Yo tenía grabadora portátil para grabar las ideas donde se me ocurriera y siempre la he tenido, ¿no? Siempre la he tenido, por ahí la guardo. Entonces, ahora con los celulares pues tiene la unidad para grabarse uno mismo y hasta las cámaras que uno se graba y todo ese tipo de cosas. Siempre una disciplina, que yo tenía esa disciplina. Y yo pienso que eso fue lo que me salvó durante 5 años, porque hacer comedia es difícil. Claro. O sea, por cada 1000 páginas que uno escribe, solo sirve una para comedia. O sea, así es de difícil la comedia. Y en el Mañanero, por eso le preguntaba un poco, pues,
tenía que ser chistoso todos los días. ¿Cómo lo lograba? Claro, no, eso era, uy, eso ¿Cuánto era- se demoraba organizando para el programa No, siguiente? había días donde yo tenía adelantados trabajos, pero yo era responsable de 32 minutos al aire. O sea, 32 minutos al aire diarios tenían que ser responsabilidad mía. Y uno se entrena mentalmente y tiene que lograrlo. Es como un nivel de necesidad de tenemos que lograrlo, tenemos que lograrlo. Y nos pusimos a la vanguardia en cuestiones de que la gente esperaba los capítulos de Kate y Miandi, porque salían muy precisos. Era muy ordenado el proceso, era muy ordenado el proceso. Yo tenía 3 capítulos de Kate y Miandi. Tenía un capítulo, por ejemplo, de parodias de películas de cine. Por ejemplo, hacía Batman como si Batman viviera en Bogotá. O sea, como si y estuviera vaciado y no le alcanzara. Entonces, y era con música de Ministry. O sea, con Minister, uy, me acuerdo, o sea, yo poniendo Minister en la mesa, yo me sentía victorioso. Pues claro. Porque claro, yo viniendo, o sea, yo venía a la Facultad de Antropología de la Universidad de los Andes, o sea, la casa disquera mía era 4AD, o sea, Claro. o sea, Cocteau Twins, o sea, Puro shoegaze y puro industrial. puro industrial, ponía, ¡wow! O sea, para mí era, yo escuchaba... Pero esa es la música que le gustaba a usted. Sí, claro, en la universidad era eso, y escuchaba The Cure, y escuchaba YouTube, y escuchaba, tenía mis bandas sonoras, mi música clásica. Entonces yo decía, no, ¿qué me pasa? O poner Venga Boys. Al crossover de Villalobos, que No, claro, es totalmente válido, porque igual el pop es necesario, el pop es un eje. Y cada grupo en algún momento, en alguna instancia, pues ha sido parte del pop. ¿Sí? O sea, si no hubiese habido, por ejemplo, la pelea entre Blur y Oasis, no hubiese sucedido todo lo que sucedió en el pop británico y sus cambios y todo ese tipo de cosas. Pero también ahí estaba metida Spice Girls, ahí también estaba metida Britney Spears, Claro. sí, NSYNC y todas cosas. Y pues uno tiene que, yo soy ecléctico en decir, bueno, démosle una oportunidad a esto. Y mis oídos son como una fiesta privada, pero yo llegaba y empezaba a sonar el pop N veces porque es la misma canción repetida cada hora si está de moda. claro. Sí, la gente era como el playlist de la época y uno decía, no, yo me pongo mis audífonos, yo oigo Rammstein. Entonces, o ese tipo de cosas, pero yo era dedicado a eso y a veces yo me demoraba 12 horas en crear algo nuevo, o me demoraba 6, o me demoraba 1 hora, pero era la disciplina, o sea, eran momentos de extrema disciplina. Y eso me hizo mantenerme durante 5 años allá hasta que dije, no, ya, yo tenía que hacer muchas cosas porque yo desde que entré a la Mega, antes ya estaba haciendo como las cosas de lo de la comedia contemporánea, de volver mis cuentos comedia y todo ese tipo de cosas en lugares como las discotecas. Entonces yo no había el open mic, no existía el open mic. Uy, es un pedazo de Nueva York en Bogotá. Entonces, no existía el open mic, no, yo era el open mic. ¿Cómo logró abrir micrófonos en discotecas en esa época? En discotecas, universidades, en lo que fuera. O sea, yo me paraba en la barra del bar y el DJ, amigo mío, me decía, sí, que era Uribe DJ, amigo suyo. Claro. Sí, él me daba el paso y él bajaba como el mood y ponía manicero. O sea, que eso baja como el mood y empezaba y tal. Y Uribe DJ salía, bueno, un amigo mío va a contarles algo. Y soltaba el micrófono rapidito porque empezaba, oye, la música, estaba pagando aquí la música. Y me tocaba ganarme ahí el espacio. Claro. Me tocaba ganarme ahí en discotecas de la 93, pero puro nightclub, o sea, en gótica, sí, yo llegaba a poner, cualquier lugar para mí era un open mic. Claro, pero O sea, venga, le open mic, pregunto. cualquier lugar para echar cuento. Plazas, universidades, yo me subía con mi mochila a todo lado. ¿Cómo hizo la transición del contar los cuentos a volverlos comedia? ¿Cómo se produce ese cambio? Claro, pues yo siempre noté que había un patrón en la civilización. Primero estuvo Homero y después estuvieron Sófocles y después estuvieron Aristófanes y todo ese tipo de cosas. ¿En serio? Claro, entonces Homero cuenta el cuento, pero los demás refinan la contada del cuento hasta que la vuelven teatro. Y el teatro en las Olimpiadas griegas se vuelve comedia y tragedia porque la comedia tenía más rating que la tragedia, entonces los trágicos se ponían bravos contra los cómicos y entonces en las Olimpiadas griegas. Eso venía desde hace ya 2500 años atrás. Entonces yo dije, yo estoy contando cuentos, entonces lo que estoy buscando es herramientas para que el cuento sea más atractivo, pero sobrevive el guión. Entonces yo dije, y la gente se reía de lo que yo hacía, porque era como una maldición que me poseía. O sea, me poseía. La gente se ríe cuando trato de hablar en serio. Entonces, claro,
la gente se reía y se reía y se reía y se reía y se reía. Y yo decía, claro, y yo dije, pues voy a contar cuentos así, que la gente se ría. Y hasta que un amigo me dijo, oye, ¿tú estás haciendo stand-up comedy? Yo tengo que confesar que yo la primera vez que tuve televisión por cable tenía 27 años. Y que la primera vez que compré un VHS tenía también 27 años. Porque en mi casa no había presupuesto para esas cosas. Y yo veía películas de cine donde había cuentachistes que se paraban con un micrófono y eran más famosos que los cuentachistes que yo tenía noción. Claro. Y que había algo llamado el Festival Internacional del Humor, donde había un personaje llamado Lucho Navarro, que era magnífico. Y yo veía... ¿Lo influenció? Totalmente. Yo me acuerdo en Coveñas, vacaciones familiares, familia paisa, sí, sí, y hacerle shows de Lucho Navarro en la noche después del juego de parqués a mis primos y a mis tíos y hacer las líneas de Lucho Navarro a mis 12 años. O sea, usted se aprendió a Lucho Navarro en el Festival del Humor. Exacto, el sonido del ferrocarril, cómo hacía la gente entrando a un avión, todo ese tipo de cosas las aprendí y todas esas cosas. Y desde ese entonces ya tenía como la noción de que tengo que contar. Llega el rock en español y yo quería ser rockero, porque hay una relación entre la música y la comedia. Y finalmente soy... ¿Cuál es? Sí, la comedia está relacionada con las fiestas griegas que tienen mucho que ver con la música. El comediante pone la atención en la música. El comediante era el DJ de la antigüedad. O sea, era el DJ, porque antes los instrumentos no sonaban tan duro en las fiestas griegas como suenan ahora en Barranquilla. ¿Sí o no? O sea, hay que entender que una lira tardó miles de años en sonar duro. ¿Sí? Antes era tambores y lira y un cantante sin micrófono. Entonces, el comediante, el cómicos, era una persona con don de gentes que convencía a la fiesta griega de hacer silencio para ponerle atención al comediante, al músico y a los poetas, a los rapsodas de los poetas. Entonces como que calmaba los ánimos y los ponía la atención. Entonces era una persona que tenía don de gentes, porque antes era de mal agüero tratar a los invitados a una casa porque podían ser dioses encarnados en seres humanos. ¿Sí? Porque ese era el mito. Usted no puede ser agresivo con gente que llegara a su casa. Entonces así nacen los cómicos. Eran los que iban al frente en las fiestas griegas, invitando a la gente a la congregación en los desfiles. Y ahí viene comos y deimos, fiesta con música. Dos palabras griegas, fiesta con música. Comos y deimos. Your face. Entonces impresionante. Entonces la comedia tiene relación con todas las artes y de las musas, con la magia, con la música, con todo, porque es un convencimiento no de que vean lo chistoso que soy, sino que el comediante lleva la atención del público a un objeto claro, que lo pone y lo hace visualizar ahí en el escenario, en lo cómico, donde sucede la fiesta con música. Entonces ahí vienen más definiciones y todo ese tipo de cosas, como buscar el final feliz, el manejo de emociones. Un comediante no está obligado a hacer reír, por ejemplo. Un comediante es un manipulador de emociones para convencer a su público hacia un final feliz y a un interés en el objeto. Entonces eso me fascinó. Yo dije, pues hagámosle. Yo no me di cuenta que estaba haciendo, por ejemplo, stand-up comedy contemporáneo. No me di cuenta. Sí, y le pusieron el nombre. ¿Usted está haciendo stand-up comedy? ¿Usted está haciendo stand-up comedy? Yo, sí, pues bueno, y les gusta. Pues no había visto nada. Nada. Me voy a Nueva York y agarro, me compro todo el Tower Records de comedia en VHS. O sea, agarro el Tower Records ahí que creo que quedaba en la Quinta. Yo no sé. Claro, sí, en la Quinta Avenida. Y me voy a Nueva York y me compro todas las cosas y me dije, bueno, voy a enterarme qué está haciendo esta gente. Y empiezo a ver, y era el año 97, 96, por ahí esa época. Yo dije, wow, entonces lo que yo estaba haciendo es esto. Pero entonces yo no quería ser un comediante gringo. O sea, yo quería ser yo, ¿sí? Entonces yo quería, porque los comediantes gringos hablaban de sus temas y de sus cosas. Y cuando tú te metes a un taxi en Nueva York y hello, may I help you? Where are you want to go? Entonces, claro. Where are you want to go? Como la extensión de los estereotipos, de la misma manera que lo había hecho Sábados Felices con otro tipo de estereotipos, pero en inglés. Exacto, y además el quejándose siempre de todo, de what the, con la F-word contra la sociedad y F-word contra la sociedad. Yo decía, ok, eso es válido, pero eso sigue siendo Estados Unidos. Entonces yo dije, ¿quién habla de las familias? ¿Quién habla de nuestras rumbas? ¿Quién habla de nuestra esencia? Por ejemplo, una de las cosas que yo digo en uno de mis shows es, la mujer colombiana tiene que estar muy agradecida porque tiene hombres que bailan. O sea, el hombre colombiano baila, el hombre colombiano saca a bailar. Eso es un asset. Eso es un activo, un patrimonio
de la mujer colombiana. O sea, mamitas, váyanse a Alemania a ver si el ¿Quién la esposo o el saca a novio bailar? la saca a bailar. El viernes le tocó Netflix, arrunchada. Netflix and chill. Netflix and chill le va a tocar allá. Entonces, mientras que el hombre colombiano puede tener tatuaje de Metallica en el pecho, puede tener tatuaje de Rammstein y de Depeche Mode, ¿sí? Y si está sonando la ciguapa, manda la mano y le Claro. tocó bailar ciguapa Y arranque. y arranque y hágale. Oiga, Andrés, ahora que lo menciona, quería preguntarle por ya volveremos a la historia y nos meteremos en la razón por la cual lo tengo acá, que es el nuevo show. Pero ahora que hablamos de hombres y de mujeres y que vivimos esta guerra cultural que, Ujú. que se está librando nuevamente porque no es nada nuevo, em, cuando mira la pelota de letras o cuando mira Me pido la ventana o cuando mira Frutica Picada, encuentra cosas que hoy en día lo harían objeto de cancelación. Pues yo no sé, no me han cancelado. Pues, No, pero pero porque fue en otra época. Pero ¿usted cree que, por ejemplo, hay cosas de la pelota que revisaría? yo siento que gracias a que tuve una formación de antropólogo, o sea, yo estudié antropología, la pelota de letras tiene un lenguaje, por ejemplo, inclusivo, ¿sí? O sea, ahí ustedes van a ver que en el 2004 yo hablaba de afroamericano, ¿sí? O sea, que hablaba de las mujeres, los hombres, los niños y las niñas. Sí, lo recuerdo. Entonces, una de mis... Sí, siempre fue muy inclusivo en ese. Claro, cuando nadie hablaba de eso, porque fui alumno en una de las clases magistrales, me tocó Florence Thomas, ¿sí? Me Ok. tocó Florence Thomas en una de las clases magistrales en la Universidad de los Andes, y entonces me tocó Florence Thomas, entonces venía ella de la Universidad Nacional a dictarnos clase, y nos fue dando sendas cachetadas, sí, cómo le hacen eso a la mujer, y hay una frase de ella que me encantó, dos frases de esa conferencia, una de ellas que para que nazca la nueva mujer tiene que primero nacer el nuevo hombre. Entonces, era una de las frases que decía. Y otra de las frases que dijo fue, el primer ser diferente al hombre es la mujer. Entonces, hay que notar esa diferencia. O sea, de que, hey, aquí estamos las mujeres y tenemos nuestros arquetipos, ¿sí? Tenemos nuestra esencia, ¿sí? Nuestras cosas, y allá están los hombres que tienen su esencia y que tiene que haber un respeto mutuo. Entonces yo en mis obras estaba ya teniendo experiencia con ese laboratorio que era la universidad, porque la universidad tiene que ser un laboratorio de alguna manera del lenguaje, de los modelos, de todo ese tipo de cosas. Entonces yo ya tenía ese entrenamiento. Tenía ese entrenamiento. Pero también me gusta que de alguna manera u otra pues se encuentren los sexos, que es mi obra Llegar a Marte. ¿Sí? En mi hora de Llegar a Marte, yo estoy también cansadísimo de la guerra de los sexos, porque la comedia se volvió cacofónica con la guerra de los sexos. Y es que las hembras viejas unas, porque cuando usted está con una hembra y cuando la loca no, es que los tipos son lo peor, porque cuando un tipo te dice y tú estás así, entonces yo dije, yo me cansé de esa cacofonía, porque esa cacofonía viene desde Bob Hope. O sea, estamos Claro. hablando de 100 años atrás casi. Entonces yo dije, comedia de guerra de sexos. O sea, inclusive hasta Molière lo había explorado, Shakespeare lo había explorado, Lope de Vega lo había explorado. Entonces yo digo, hey, ¿por qué no hacemos una comedia que junte los sexos? Y ahí nace Llegar a Marte. O sea, que digan, oh, Love Me Tender, de Nicolas Cage con Willem Dafoe. Entonces, Love Me Tender. Y yo siento que en mis obras no pretendo ser monedita de oro para todo el mundo, pero es una obra de arte, es un lanzamiento que ya sobrepasa al artista. ¿Pero le quitaría algo a las obras? No, ya están así, ya están ¿Sí? así. Inclusive la pelota de letras ha cambiado muchísimo cuando está en vivo, porque yo mantengo la línea estructural de la pelota de letras porque yo quería hacer una obra orgánica, casi como una instalación artística. Entonces quería hacer una obra orgánica que cambiara con el tiempo. Cuando yo la escribí no había Google, no había Facebook, no había TikTok. Y eso hay que hablarlo a las nuevas generaciones. Hay generaciones que ya son adultos, que antes los veía como niños en la hora. Ya se crecieron, ya están adultos. Entonces toca hablar cómo es la adultez de las nuevas generaciones, de los que nacieron del 2001 para atrás, para acá. ¿Sí? Entonces la gente cambió nombres de generaciones, pero yo mantengo mi división, que me parece muy latina. ¿Sí? O sea, es una división latina, porque nosotros en Colombia no vivimos el baby boom, no fuimos a la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y no mandamos toda una generación de hombres a la Guerra de Corea. Mandamos un batallón. ¿Sí? Entonces, o a la Guerra de Vietnam. ¿Sí? Entonces no nos tocó la Guerra de Vietnam, no nos tocó todo ese tipo de cosas. Hay que saber que hay que
cuando uno habla de generaciones, está hablando de cómo hemos adaptado tecnologías para nuestra interacción familiar, ¿sí? Porque tecnologías no solamente son cosas electrónicas, tecnologías, por ejemplo, conceptos sociales. La píldora anticonceptiva, que yo digo en un momento en el manuscrito de La pelota de letras, en la parte escrita, digo, mi mamá descubre la píldora anticonceptiva cuando mi papá descubre que se puede divorciar. O sea, wow, eso es una tecnología. Es una adaptación, o sea, cómo eso influye en las familias, ¿no? Entonces, y además la unión libre. O sea, en un país latinoamericano, en Colombia, explíquele a una familia la unión libre. O sea, vaya y, o sea, una familia mexicana. O sea, vámonos a ir a Nuevo León, o sea, sí, a Monterrey. Vamos a, no, pues mira, es que lo que pasa, señor, es que su hija y yo vamos a vivir juntos. No manches. A huevo, cabrón. Esta es mi 45 especial que me regaló mi padre. Y tú te callas. Te callas, Guadalupe. No llores. Vete para tu cuarto ya. Mira tú, cabroncito. No mames. Aquí te va. Tú y tu unión libre se pueden largar de mi casa a huevo. Papá, no sé. O sea, sí, la unión libre. O sea, vaya, explique la unión libre y otros conceptos. O sea, nosotros seguimos siendo muy hispanos, muy latinoamericanos, muy iberoamericanos. Cuando revisan la pelota para efectos de modernización, por ejemplo, ¿qué incluye? Sí, yo incluyo, por ejemplo, las nuevas generaciones yendo de rumba y sus silencios digitales. Sí, porque la digitalización nos imprimió también un silencio interfamiliar, ¿no? O sea, al papá lo gostean. O sea Lucrecia, ¿dónde estás? Chulo, azul. Entonces yo le digo en el escenario, ahora Lucrecia, la aquí presente, todas las Lucrecias que están aquí presentes, tienen que explicarle al papá qué es gostear. Sí, entonces vaya, explíquele al abuelo qué es Thanos. Toda la serie de Marvel, o sea, dice, vaya a explicar a una abuelita que Netflix no es un electrodoméstico al que se le cose algo de crochet. Sí, porque la abuelita le dijo crochet al televisor, al Betamax, al VHS, claro, al Blu-ray. Al Netflix no le he podido coser nada porque no me lo han sabido explicar. Sí, claro. Entonces, una abuelita con un televisor en pantalla plana y se pone triste, o sea, y mira al televisor y, ¿a este qué le coso? ¿Sí? Ya sé, voy a hacerle un cortinerito. Entonces, claro, todas esas cosas. Cuando yo empecé La pelota de letras, porque es que La pelota de letras empezó como una narración de mi generación, muy apropiada, muy nostálgica, de mi generación, ¿sí? En el año 1993. O sea, usted arrancó esto antes de estar en la radio. Exacto, mucho antes. Yo estaba en la universidad todavía y yo contaba cuentos, y yo siempre contaba un cuento nuevo todos los jueves en la universidad. ¿Recuerda cuál fue el primer cuento que lo conduce a escribir toda la pelota? Claro, y le tengo primicia. Va a salir mi libro de cuentos. Y me acuerdo de todos los cuentos como todos los escribí. Pero, es decir, los tiene guardados. Los tengo guardados. Y va a salir mi libro de cuentos desde el primero hasta el último, que lo escribí hace 12 años. O sea, ¿quién lo va a sacar? ¿Cuándo sale? Sale este semestre o el próximo, el libro de cuentos, desde está mi primer cuento, que se llama El Vengador Académico, que era una parodia de todas las películas de cine. Yo parodiaba películas de cine antes que Los Simpson. O sea, hacía parodias y hacía recreaciones y hablaba de películas de guerra, de acción, parodiaba Robocop y todo ese tipo de cosas. Y todo eso lo hice alrededor de un estudiante universitario que no sabía cómo sobrevivir estudiando ingeniería en la Universidad de los Andes. Tengo pregunta. Gonzalo Valderrama me decía, en el libro, Gonzalo escribe que usted se volvió en el espacio de la cuentería un poco el forajido, que su estilo fue tan especial, tan único, que ya hubo un momento en que los cuenteros lo rechazaron. Sí, no. Los cuenteros decían que yo no era cuentero y supongo que los comediantes dicen que no soy comediante y los teatreros dicen que yo no hago teatro. Es que eso es lo máximo, porque eso me eleva a un punto de no deberle nada a nadie. Y es un poco punk, ¿no? Claro. ¿Sabe? Porque en estos días estaba oyendo la historia de Johnny Rotten, el man de los Sex Pistols. Claro. Y lo que contaban de Rotten era precisamente que
Rotten no cabía ni entre los punks. O sea, Rotten claro. era tan punk Sí, ¿no? que nadie lo quería. O sea, él no cabía, no cuadraba en ninguna parte. Fue el Claro. primero y fue el más importante, ¿no? Claro, eso para mí siempre es un halago y siempre le he agradecido a Gonzalito. Gonzalo siempre me ha dicho esas loas. Entonces, sí, ¿no? ¿Cómo hizo para cuadrarle? Porque sí, hoy en día eso es motivo de orgullo, pero cuando uno no cuadra No, en eso los a mí no me invitaban a los festivales. Eso No, es- eso era. A mí me funearon desde chiquito, entonces, entonces yo, miedo a la cancelación no le tengo. Entonces, yo lo que hacía era hacer mis propios espacios. Yo me iba, por ejemplo, al Parque Central Bavaria, allá donde quedan todos esos edificios altotes, y allá hicieron un anfiteatro. Entonces yo decía, yo hablaba con la gente de allá, encargada del espacio, sí, una amiga mía que fue directora del TPB, y le dije, oiga, ¿usted por qué no me deja ahí contar cuentos? Y entonces dije, claro, venga, que contar cuentos. Entonces yo pasaba de contar cuentos en plazoleta universidad a plazoleta de oficinistas. Entonces todos mis amigos que se habían graduado, sí, me veían ahora, era en la plazoleta del Parque Central Bavaria. Entonces yo hacía, y eso lo empezaban a hacer otros cuenteros. Se adueñaban de plazoletas y cosas de esas, pero yo siempre iba con mi mochila. Yo era muy vaquero, muy muy Ennio Lone Ranger, muy, llanero solitario o qué? muy Ennio Morricone Clint. Sí, muy Clint Eastwood. Muy mi burro se asustó. Y eso a mi burro lo molesta mucho. Sugiero que le pidas disculpas a mi burro. ¿Cómo un demonio? Mire quién es este pobre palidito. Vete a tu... O sea, bueno. Wow. Por un puñado de dólares. Sí, yo pasaba sombrero y me hacía mis... O sea, tanto fue lo que hablaban los cuenteros de mí, que Fanny Mickey sabía más de mí sin saber de mí por los cuenteros. O sea, entonces cuando Fanny Mickey me la presentan por primera vez, que me la presentan Amparo Grisales, ¿sí? Entonces, ¿Por qué? Porque, ¿Esa conexión cómo sucedió? porque Amparito estaba cuadrada con un amigo mío de toda la vida. No Entonces, lo puedo creer. sí, no, a mi amigo era como el héroe de la gallada. Güey, no mames, güey. Amparito, órale. Oye, sí, aquí te tenemos tu receta de atún. Oye, Amparito. pero- Sí, no, entonces... ¿Y menor? ¿Menor que ella? Sí. Sí, bueno. Eso, en el grupo de amigos era, órale, güey. Sí, No no. podemos saber quiénes diga. Sí, no sí. No Sí. pueden contarnos quién es el... No, es porque mi amigo no tiene memoria como caballero. Pero cada vez, entonces obviamente, yo conozco a Amparito de Amparo y nos hicimos grandes amigos. Y Amparito me llevaba a las premieres del Teatro Nacional y a todas las producciones a todas las producciones ¿Pero de cómo lo Fanny. conoció? Bueno, Amparo, ¿alguna vez lo vio en acción de comedia trabajando? Claro, uy, Amparito me seguía a mis cuenterías, ella súper chévere, y yo contaba cuentos. Yo siempre tenía un grupo de amigos donde yo me le metía en la sala a lo que eran las fiestas de guitarrita y chimeneíta. Yo era el cuentero, entonces yo hacía mis shows entre amigos, y a ese show iba Vicente Casas, iba todos grandes, o sea... O sea, usted estaba muy vinculado a esa bohemia. A esa alta bohemia, y era como una especie como de amigo ahí. Está Champi Benavides, estaba ahí Claro. ese Champi Benavides estaba, Combo bonito ese, ¿no? Combo de gente. Navarro, Sara Yepes, todo ese combo que me veía siempre en mis cuenterías, y con Gonzalo nos íbamos a veces a ver de qué daba la noche, ¿no? Porque en esa época cero Instagram y cero tal, era lo que votara la noche. Nuestra red social se llamaba La Noche. Entonces, La Noche, ir a la Floristeria, ir a Calimán, ir a Campo Elías, Vértigo Campo Elías. Eso, estaban ahí todas nuestras Claro, el compañeras. parche más alternativo de Undercrunch. Bogotá, de Y yo- Colombia, que era una cosa Loco, súper era- aspiracional. Uno eso quería era estar en loco. ese combo. No, yo la verdad me metía en las salas y terminaba, ¿y este man quién es? Y todas las cosas. Yo aún me acuerdo, y eso de alguna manera continuó en muchos momentos,
yo me acuerdo haber estado en salas de casa y estar ahí echándole cuentos a Manolo y está Manolo Cardona y está de pronto aquí Flora Martínez y yo echando cuentos y los amigos de una producción cuando estaban haciendo la película con Flora Martínez de La Virgen de los Sicarios. Claro. No, esta. Rosario Tijeras. Rosario Tijeras. Y entonces ahí en Medellín nos pegamos una rumbita y yo conté cuentos toda la noche. O sea, así como Andrés Cepeda tocaba guitarra toda la noche, Usted echaba cuentos toda la noche. toda la noche, así como Silvestre Dangond contaba vallenatos toda la noche, yo toda la noche ahí tan. Uy, ¿ustedes le cuerda a Andrés Cepeda o al Silvestre Dangond y a mí? Ya, nos tiene ahí toda la noche. Toda la noche. Entonces, Oiga, y entonces Fanny se da cuenta a través de Amparo de usted. sí, Amparo me introduce y Fanny me dice, yo ya te conocía, tú eres Andrés López, el cuentero. Y yo, "Ah, ¿cómo sabes de mí? No lo puedo creer". Y ella era que finalmente me descubre, pero años después. Sí, porque yo era como ese cuentero, sí, ese cuentero allá forajido, ¿no? Sí, el que tú dices, el forajido allá, el que hizo su rancho y todas esas cosas. Y Fanny Mickey se da cuenta que en el año 2004, en pleno Festival Iberoamericano de Teatro, había 300 personas metidas en el Hard Rock Café de Bogotá todos los miércoles. Y ¿qué está pasando? Sí, ¿por qué 300 personas no van al Festival Iberoamericano y van a ver a este chico? Entonces aparece ella, después de que yo termino, porque a mí me tocó en el Hard Rock Café, la pelota de letras, me tocaba hacer el show en 2 baldosas cuadradas. Yo me acuerdo. Sí, ese era año 2004, 2004 y febrero. Salvatore Casandro habría algo a veces o fue después. No, eso fue previo, Eso fue antes. Fue previo, que era como tratando ahí como de rasguñar Hard Rock Café. Entonces, pero eso se había acabado. Y yo llegué y le dije a mi amigo Vicente, oiga, Vicente, le encargo. Entonces yo tenía ahí cuentas pendientes de favores cruzados de entre amigos y Vicente me dijo, fresco, no se preocupe. ¡Wow! Y entonces yo llegué y dije, ya está el gerente de Hard Rock Café y me dijo, listo, métase. Y yo todos los miércoles decía, el siguiente miércoles. Y el gerente, no, porque era de verdad un desorden. Era random access de Daft Punk. O sea, random. O sea, era totalmente, todo pasaba, la gente, Uf, las meseras pasaban con fajitas así por Con el encima de la Jumbo Combo. gente. Eso, sí, permiso, cuidado, lo quemo. Todo eso era tal. Y de pronto terminó una noche y yo veo aparecer el pelo anaranjado de alguien y yo decía, wow, y aparece Fanny, me enteré yo, Fanny, y me da un beso en la boca porque ella siempre bautizaba a sus artistas con un ósculo romano, así, de emperador romano, así. O sea, yo puedo decir que me rumbié con Fanny. Entonces, y me dice, Andrés López no va más a dejar el café, el siguiente está en mi teatro. Y entonces yo dije, ¡ah! Y entonces así fue, y así empezó 3 años de temporada en el teatro La Castellana. 3 años de la pelota de letras. De la pelota de letras, y eso era como Hamilton, 4 meses para esperar una boleta y todas las cosas, y era un fenómeno, y era porque de alguna manera yo había visto una puerta abierta de cómo hacer comedia que no tuviera la misma narrativa de lo que estábamos acostumbrados de la comedia. ¿Qué era puntualmente? En términos rítmicos, Sí, ¿qué notó? Era contar algo para todos donde todos se rieran. Contar algo para todos donde todos se rieran de lo que somos nosotros. O sea, no era una pretensión de hacer lo mismo de otro país, sino era de verdad hablar de los viejos, los paseos, nosotros, todas las cosas, y de cómo somos de los niños, de la memorabilia, de la nostalgia, de lo que estábamos viviendo. Sí, o sea, no era hacer algo tipo Seinfeld, porque yo no conocí realmente a Seinfeld. O sea, a mí me han dicho, si yo me he visto un show completo de Seinfeld, no me lo he visto. O sea, no me lo he visto, no me he visto shows completos de muchos artistas. A mí, de todos los cassettes que yo había comprado de VHS, de stand-up comedy, solo hubo 2 que me gustaron. Uno llamado Dennis Leary, que Claro. es The Rescue Me, Claro, No Cure for claro. Cancer, que ese me lo recomendó. Buenísimo. Que ese me lo recomendó porque un Cart Lorer me dijo, usted tiene que conocer a Dennis Leary. Sí, que Cart Lorer era ese combo de alta bohemia. Sí, Claro. que era, y Julio Correal, Arias. que era...
O sea, lo que yo rumbié con Julio. Sí. Eso es, uy. Sí, sí, yo me acuerdo, Vicente Casas, Julio, la rumba está completa. Claro, Eso no era había como de Rat Pack. Eso era Julio, Vicente. O sea, Vicente le duraba un whisky toda la noche. A Julio, o sea, la rumba le duraba a Julio toda la noche. O sea, ¿qué estaban ofreciendo para tomar? Julio Correal. O sea, de hecho, yo llegaba y me decía, Julio, o sea, acá, Andrés, ¿cómo estás, Andrés? ¿Qué cuenta? Venga, huevón, eso se puso heavy, venga, Andresito, ¿dónde está, Andresito? Óigame, ¿qué va a hacer ahora? Póngase un slack y una blusa y camine. Venga, se me acabó el tiempo. Me quedaría... Hagamos otro. Hagamos 20. Mire, me parece fascinante la historia porque luego de la corta pero muy intensa historia por la que ha pasado la comedia de stand-up en Colombia y que inicia con usted, no deja de ser un motivo de orgullo muy grande que, en serio, quienes tenemos cercanía con el stand-up, porque lo vimos en pay-per-view antes, encontremos que en realidad lo que usted ha hecho es único, porque en serio que ahora que lo menciona y lo repasa uno en la cabeza, todas las cosas que ha hecho, uno nota que si hay algo poderoso en el legado que está dejando es la autenticidad de la obra. Es una cosa que en serio no tiene ningún ritmo copiado, no hay Seinfeld cercanos, no hay absolutamente ningún referente de eso y eso lo hace un pionero increíble del trabajo humorístico en Colombia, por lo cual, pues que sea esta la oportunidad para decirle gracias por un trabajo tan maravilloso que ha hecho en ese aspecto, porque pudo haber copiado a Eddie Murphy, pudo haber hecho, no sé, pudo haber hecho Richard Pryor, pudo haber hecho cualquier otra cosa y pudo haber salido relativamente bien, pero lo que salió fue maravilloso y excepcional, ¿no? No, muchas gracias, Alejandro, por tus palabras, las aprecio mucho. Gracias De veras. por notar el sabor del brisket. Y está acá en Bogotá presentando algo acá en la Universidad Militar. Voy a hacer un show de valores e integridad porque es un show que creo que le falta a Colombia, que se llama El Camino a la Felicidad. Adapté un libro llamado El Camino a la Felicidad, lo adapté para hablar de valores e integridad con comedia. O sea, con cosas simples, porque valores e integridad no se trata de ser santos, no se trata de ser santos, no se trata de, oh, sí, de ser una cosa rosadita, toda presentable a los suegros, no. No se trata, sino de hacer las cosas bien, tomar buenas decisiones. Entonces, ya que estamos en la onda de grandes ejecutivos orientando a buenas decisiones, a toma de buenas decisiones, pues yo dije, pues agarremos este libro que fue escrito en los años 80, ¿sí? Este libro, que es un libro que es un compilado de 50.000 años de historia de buenas decisiones, hagámoslo comedia, ¿sí? Porque yo siempre he trabajado así sideline. Yo agarro, construyo guiones de cosas. Entonces Claro. me contratan empresas para hacer guiones. Entonces yo lancé el Wi-Fi en Colombia, por ejemplo. Entonces, Ok. con un show de comedia en un evento, fue increíble. O sea, la empresa responsable de lanzar el Wi-Fi con los procesadores Intel y todas esas cosas, Claro. me invitaron y era la época donde estaba este lugar de rumba que se llamaba El Salto del Ángel. Claro. En La 93. En la 93. Sí. Y justo, y yo estaba haciendo toda mi comedia y una de las partes de la comedia era entrar a la página web de Yahoo con un computador desconectado totalmente. Eso era en esa época como el momento Así habló Zaratustra. Y yo dije, por favor, que salga. Y digo, y quiero mostrarles en este momento. Abrí el laptop, hice clic y entró a la página de Yahoo y no estaba conectado a ningún cable. Esto es el Wi-Fi. Claro. El Era del Wi-Fi. espacio. O sea, lancé y era con música de Así habló Zaratustra, todas esas vainas. Y ese día se robaron 3 computadores. Muchas gracias por darme este tiempo y ojalá que se repita porque hay mucha cosa que contar. Exacto. Valores Wi-Fi. Vamos a tomar buenas decisiones, my people. Eso. William the fuck, man. Muchas gracias. Eso.
Ministerio TIC,